Every movie begins with an idea in the mind of one man, and the man with whom it all began was Otto Preminger. Otto Preminger, un heterodoxo cineasta de Hollywood, redefinió el cine americano durante más de 3 décadas. Laura, Carmen Jones y Éxodo son solo algunos de los éxitos de este director conocido por sus tremendos enfados. Te decía todo lo que quería hasta que perdía el control. Entonces ya no podía hablar y se le hinchaban las venas en su cráneo desnudo. Otto Preminger fue uno de los cineastas más temidos de Hollywood y tenía fama de pícaro. Era incorregible con las mujeres. Era un mujeriego notorio. Preminger desafió a la Iglesia Católica y generó una gran controversia. El logro más importante de Otto como ciudadano fue ser el primero en saltarse la lista negra. Al final de su vida, muchos consideraron que Preminger era solo una estrella del pasado de Hollywood. Cuando la recaudación de sus últimas películas empezó a decaer, pensó que ya no podía seguir trabajando a su manera. El productor y director austríaco Otto Preminger nunca vaciló frente a las dificultades. La única batalla que perdió fue contra el cáncer. Estuvo enfermo mucho tiempo. Fue al hospital para que le hicieran una exploración por si tenía alguna obstrucción y lo que encontraron era que tenía un cáncer diseminado por todas partes. Otto Preminger murió a los 80 años. Su muerte puso fin a una vida llena de ambiciones y conflictos. Otto nació en 1905 y a los 10 años ya era un enamorado del teatro. Pero mi padre le hizo prometer que no se dedicaría a actuar hasta que no terminase sus estudios de Derecho. En 1928, Otto se licenció en Derecho por la Universidad de Viena, pero el abogado de 23 años solo resolvió un caso. Volvió al escenario y durante varios años dirigió muchas obras en un importante teatro austríaco. En 1935 llamó la atención de un importante y poderoso ejecutivo de Hollywood. Joe Schenck trabajaba con Darryl Zanuck, fundador de la 20th Century Fox. Schenck le dijo a mi hermano: Otto, si quieres dejar este lugar infestado de nazis, te contrato aquí mismo. Y en un pedazo de papel, Schenck le firmó un contrato de 52 semanas para trabajar en Estados Unidos. Preminger aceptó la oferta encantado y se trasladó a Hollywood. En 1937 hizo su primer largometraje, una adaptación de una novela de Robert Louis Stevenson, Secuestrado. Pero un día en el plató, Otto discutió con el jefe de la Fox, Darryl Zanuck, por culpa del guión. Zanuck, enfurecido, usó todo su poder para echar a Preminger de la meca del cine. Dijo que no volvería a Europa y que si no podía hacer películas en Hollywood, se iría a Nueva York a dirigir teatro. Y así lo hizo. Preminger pasó 4 años de exilio cinematográfico. Volvió a Hollywood en 1942 y su fuerte acento austríaco le proporcionó un papel en la película Pied Piper. En 1943 le pidieron que hiciera un papel que ya había hecho en el teatro en la película Margin for Error. Zanuck se fue a Europa a dar una vuelta por el frente y saludar a los soldados. Entonces su segundo de a bordo permitió a Otto dirigir la película mientras Zanuck estaba fuera. Margin for Error fue un éxito para la Fox, pero Otto con 38 años no consiguió ser todavía favorito de Darryl Zanuck, y el estudio le hizo un contrato solo para producir películas de bajo presupuesto. En 1944 apareció en su mesa un guión titulado Laura, pero por desgracia para Otto, Robert Mamoulian iba a dirigirlo. El rodaje de Laura había empezado, y creo que Preminger era el productor. Zanuck no quería que Preminger dirigiera la película, pero enseguida se dieron cuenta de que algo no funcionaba. Empezaron a ver las tomas diarias y Otto dijo que eran un desastre, que ese director sabía dirigir comedias románticas y musicales, pero que no sabía qué hacer con un thriller. Entonces Zanuck, digamos que permitió a Otto dirigir Laura. Pero incluso cuando estuvo terminada, Zanuck quiso cambiar el final. Con pocas ganas, Otto rodó otro final, pero se guardó el original. Cuando el respetado crítico Walter Winchell vio Laura en una proyección privada, Preminger fue quien rió el último. Cuando se encendieron las luces al final de la proyección, Zanuck fue corriendo a ver a Walter Winchell y le preguntó qué le parecía la película.
Winchell contestó que no pensaría mantener ese final. Zanuck le dijo, por supuesto que eso no es lo que vamos a utilizar. Como saben, la película fue un gran éxito y todavía se sigue considerando como una obra maestra de su género. He oído hablar de sus admiradoras, pero no sé si todo lo que se dice es cierto. La única de la que él hablaba era Gypsy Rose Lee. Gypsy era una famosa artista de striptease de 30 años a la que Otto conoció en una fiesta. Aunque tenía muy poco en común con esta reina del vodevil, Preminger quedó fascinado por su ingenio, su inteligencia y su belleza. La relación duró poco, pero las repercusiones duraron toda la vida. Su primera mujer, sin duda, sufrió por sus devaneos. Era un mujeriego notorio. En 1941, el cineasta de 46 años se casó con una joven modelo llamada Mary Gardner. Los recién casados vivieron en Nueva York, donde Preminger dirigía una obra de teatro titulada The Moon is Blue. 2 años más tarde adaptó la obra al cine, pero los controvertidos diálogos hicieron que la película fuese declarada inaceptable. La Iglesia Católica era quien calificaba las películas, lo cual era de sobra conocido en Hollywood. En aquel momento no existía un sistema de calificación de la propia industria y mucha gente se fiaba de la que hacía la Iglesia Católica. En The Moon is Blue se describe a Maggie McNamara como virgen y por supuesto los censores no lo aceptaron. Dijeron que eso había que eliminarlo. Otto, que era abogado, dijo que la Constitución no permitía la censura, que en la primera enmienda a la Constitución no se habla de censura y que por tanto la palabra virgen permanecería en la película. Pero Otto Preminger nunca se rindió. Había un cierto riesgo y así excluía a un sector de la audiencia. Pero ganando esas batallas fue reduciendo el poder de los censores y de los puritanos. Era un astuto hombre de negocios. Sabía que ese tipo de controversia sobre la película llevaría a mucha gente a ver su mediocre comedia. De otro modo, no hubiera llegado a ningún sitio. A mi padre le gustaba la controversia. Tenía una gran curiosidad intelectual y siempre buscaba un buen proyecto. Ese proyecto llegó en 1954, una adaptación moderna de la ópera Carmen. Preminger hizo una película rompedora, Carmen Jones, con un gran reparto de gente de color y con Dorothy Dandridge como protagonista. Dicen que se quedó totalmente fascinado y que se enamoró de ella perdidamente. Había muchas cosas de ella que parecían encantarle. Otto Preminger no era un hombre que mostrase sus debilidades, ni del que mucha gente pensase que era un romántico, pero era muy sofisticado, muy mundano y aparentemente romántico. Dorothy estuvo con él durante 3 años, pero Otto nunca cumplió su promesa de dejar a su mujer. Dandridge estaba amargada y resentida, pero Preminger no pensaba arriesgar su carrera con un matrimonio interracial, y al final rompió la relación. Otto Preminger se divorció de su segunda mujer, Mary Gardner, en 1957, justo cuando conoció a Patricia Hope Bryce. Después de casarse, ella trabajó en muchas de sus películas y diseñó el vestuario de casi todas ellas. Le gustaba decir que ella era su tercera y definitiva esposa. Eran un matrimonio estupendo. Nos llevaban a mi hermano y a mí a los rodajes por todo el mundo. Le encantaba que estuviésemos allí. En los años 40 y 50, si alguien era sospechoso de ser comunista, su nombre estaba en la lista. Y eso suponía el final de su carrera en Hollywood. We want to know what you intend to give away to the communists. I don't intend to give anything away, Senator Cooley. What do you know about him? He's a communist. Muchos guionistas que estaban en la lista negra estaban deseando trabajar y lo hacían con nombres falsos. Otto Preminger contrató al escritor Dalton Trumbo para escribir el guión de Éxodo, la película que cambió la historia. Life magazine says Otto Preminger's film Exodus goes beyond the book as a tale told in proud passion. Time magazine says a terrific show, a serious, expert, frightening, and inspiring thriller. You heard what I said! Fight! Not beg! Fight! El logro más importante de Otto como ciudadano fue ser el primero en saltarse la lista negra. La lista era perniciosa e impedía a la gente ganarse la vida. Y eso, ciertamente,
no era muy americano. Pero a Preminger no se le reconoció el haber puesto en los títulos de crédito al escritor. Había una organización que quería premiar a un conocido actor por haberse saltado la lista negra. Entonces la mujer de Dalton Trumbo les llamó para decirles que eso no era cierto, que quien lo había hecho era Otto Preminger. La organización le contestó que bueno, pero que no era tan famoso como el actor a quien se lo iban a dar. Y le dieron el premio al actor. La fama en Hollywood es una cosa extraña. En 1962, Otto Preminger, con 57 años, dirigió el thriller político Tempestad sobre Washington, protagonizada por Don Murray. Cuando hicimos Tempestad sobre Washington, fuimos invitados por los Kennedy. Uno de los miembros del servicio de prensa hizo un comentario muy gracioso. Dijo que Tempestad sobre Washington era la única película sobre la democracia que había sido dirigida por un auténtico dictador. Muchos actores compartían esa opinión. La actriz Carol Lilley fue protagonista de El Cardenal. Había una escena en la que yo tenía que llorar, y Otto pensaba que no estaba llorando de verdad, y se propuso hacerme llorar gritándome y chillándome. En 1970, el actor Ken Howard se encontró en una situación parecida mientras rodaba Dime que me amas, Junie Moon. Pensé que iba a perder el control, que iba a decir algo de lo que me arrepentiría y que no quería discutir con él. Creí que lo mejor era tomarme 5 minutos. Mientras salía del plató iba pensando, es la primera vez que hago una película, nunca me he puesto delante de una cámara, y ahora voy y me largo. Entonces Preminger me dijo, desgraciado, ¿cómo te atreves a dejar mi plató? Me estaba gritando esas cosas mientras que yo me iba hacia el baño de hombres, y un tipo que se llamaba Joe Odessa, que era el jefe de los electricistas, un tipo estupendo, sin mirarme me dijo, le estás tratando de la forma correcta. Tómate los 5 minutos completos. En este negocio el tiempo es dinero. A veces era un tirano con la gente que no debía. Estaba rodando, por ejemplo, un musical y trataba tan mal a los cantantes que no podían cantar. Ciertamente le temían. Se acercaba a alguien que ya de entrada le tenía pánico. Se pegaba a él, siempre te hablaba muy cerca, y le decía, relájate. Y la persona pegaba un salto. Te gritaba justo en la oreja. Esa era la idea de Otto de una broma genial. David Raksin, el compositor de la banda sonora de Laura, cree que consiguió entenderle. Cuando terminé de trabajar con él y ya estaba en otro estudio, me llamó un amigo mío para decirme que estaba trabajando con Preminger y que cómo me las había arreglado yo para sobrevivir. Le contesté que era muy fácil, que le dijera lo que pensaba sin rodeos. Si hablabas directamente con él, no gritaba ni daba golpes, como solía hacer en los rodajes. Lo más increíble es que Otto tenía una especie de doble personalidad. Era casi como Jekyll y Hyde. Era impresionante ver la transformación. Se le olvidaban los problemas antes que a nadie. Te podía gritar y un minuto después te invitaba a comer y te daba un abrazo. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños nos reíamos. Se colocaba frente a nosotros y se ponía rojo de furia y nos daba la risa porque sabíamos que se le pasaría enseguida. Preminger mostró otro aspecto de su personalidad cuando tuvo la osadía de aparecer a los 61 años en un episodio de la serie de televisión Batman. Una noche llegó a casa y nos dijo que pusiéramos la tele, y ahí estaba él haciendo de Mr. Freeze, el malo, y nos reímos muchísimo. Preminger se tomaba con humor su mala reputación. Decía que su ira era una especie de control de calidad. Mi padre nunca se enfadaba de verdad si veía que alguien trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Mi padre no era en absoluto un vago, no soportaba la pereza o que la gente no se tomara las cosas en serio. La razón por la que se hizo famoso no fue por ser un tirano y un déspota, sino porque supervisaba muy de cerca a todos los que estaban a su alrededor. Siempre decía que si lo que quería era llevarse la gloria por una película, lo que se llevaría serían las culpas. Gypsy Rose Lee era una persona muy inteligente y muy independiente. Quería un hijo. Y eso es lo que pasó. No quería a Otto, quería un niño.
Eric Lee Preminger nació en 1944 y creció pensando que su padre era el segundo marido de su madre, Alexander Kirkland. El chico no supo la verdad hasta que Gypsy murió. Se enteró entonces de que Otto Preminger era su padre y de que había tenido una relación clandestina con Gypsy. Otto le adoptó inmediatamente. Estaba loco por él. Otto valoraba mucho la familia. Decía que si no tienes una familia, no tienes nada. Personalmente parecía que Preminger lo tenía todo, pero profesionalmente su carrera fue en picado después de hacer una mala película tras otra. Otto funcionaba como un poderoso productor independiente, pero cuando las recaudaciones de sus películas empezaron a decaer porque no tenían éxito, pensó que no podía seguir trabajando a su manera. Es una pena que los críticos no le dieran una oportunidad cuando sus películas eran buenas y que, por supuesto, no se la dieran tampoco cuando no lo fueron. Entonces entró en un periodo completamente oscuro. Es terrible, pero en la industria del cine solo vales lo que vale tu última película. La última película de Preminger, rodada en 1980 y titulada El factor humano, no tuvo éxito. Al final de su vida, Hollywood parecía haberse olvidado de sus enormes logros. Mi padre murió en 1986. En el funeral solo estuvimos la familia y los amigos más cercanos. Fue muy triste para todos nosotros. Creo que mi padre, o su legado, o como lo quieran llamar, ha sufrido porque él nunca se preocupó de si caía bien a la gente o no. Debajo se escondía el alma de un artista y de un director de primera clase. Mirando al conjunto de su obra, muchos reconocerán que Otto Preminger puso el listón muy alto a los cineastas de Hollywood. Él fue un liberador, como lo fueron Thomas Paine o George Washington, en su caso con respecto a las cadenas de la censura. Llevó a la pantalla diálogos más maduros y un tratamiento avanzado de temas tabú. Hubo que cambiar los códigos para acomodarlos a Otto Preminger. La palabra que mejor le define es sofisticado, política e intelectualmente. Sus conocimientos de literatura y de política y de otras muchas cosas eran extraordinarios. En el mejor sentido del término, era un director a la antigua usanza. Si uno analiza su trabajo, se da cuenta de que es fantástico y tiene un estilo extraordinario. Además, le gustaban los actores. Sabía cómo utilizarlos, aunque no a todos ellos. Si hubiera 10 como él, sería genial. Pero nunca habrá otro Otto Preminger. Y nadie puede negar la increíble contribución al cine de Otto Preminger.